Últimas noticias de Venezuela hoy: esclavitud, pobreza, miedo y persecución. Así funcionan los gobiernos dictatoriales represivos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en tiempos de la contaminación de la pandemia. Líderes, jóvenes activistas, políticos y demás víctimas de los gobiernos dictatoriales denunciaron los métodos de abusos y atropellos durante el aislamiento a causa de la pandemia. El disidente cubano José Daniel Ferrer sostuvo: los maduristas, orteguistas y castristas son peores que todas las pandemias juntas. ¿Cómo la ve? Esta es una noticia que yo creería, obviamente, tiene una importancia muy grande, porque son precisamente los líderes, los jóvenes, los activistas, los políticos, la misma población en sí la que se está quejando de esta enfermedad que está atacando por este tiempo a estos países, sin irnos a que seamos de derecha, de izquierda, de centro, pero si vemos una cierta similitud entre el izquierdismo, el socialismo, el castrismo, el comunismo, y eso encierra la famosa revolución bolivariana, donde están sometiendo al pueblo, porque, a ver, cuando se inició, si ustedes bien recuerdan, cuando inició Ortega, cuando inició Castro, cuando inició Chávez, la consigna era una lucha por un pueblo. La consigna era que se iba a sacar al pobre y al pueblo de esa pobreza absoluta, se iba a sacar de esa miseria donde se encontraba, puesto que los famosos hombres de cuello blanco estaban acabando con el país. Era la consigna que se manejaba en ese entonces, pero ahora vemos cosas que realmente nos inquietan mucho, porque mal que bien antes se veía con un gobierno derechista o ultraderechista o de centro, que, como bien dicen ustedes, los socialistas se robaban la plata. Perfecto, tienen toda la razón, pero mal que bien vivían. La gente podía vivir libremente, la gente podía, el que quería trabajar trabajaba, el que no también. Normalmente la gente se ganaba las cosas por sí mismo, no dependía de un gobierno. Desafortunadamente, con esa idea socialista que les vendieron, digo desafortunadamente, y lo digo con mucha seguridad, porque yo conozco a Venezuela hace muchos años, y Venezuela es un país muy rico, y ahorita está sumido en una miseria absoluta, no solamente a nivel económico, sino a nivel mental, porque sencillamente la población venezolana, unos andan con el cerebro lavado por un socialismo y una revolución bolivariana barata que los lleva mal, y otros están con su mente pobre porque sencillamente les tocó resignarse, otros sencillamente decidieron huir. O sea, la mentalidad en este momento no es solamente la pobreza que hay económica, sino la pobreza mental que hay en estos momentos, que está azotando con Venezuela. Por eso dice: líderes, jóvenes, activistas, políticos y demás víctimas de los gobiernos dictatoriales denunciaron los métodos de abusos, atropellos durante el aislamiento a causa de la pandemia. El disidente cubano José Daniel Ferrer sostuvo: los maduristas, orteguistas y castristas son peores que todas las pandemias juntas. Es una seria aseveración, pero es muy real. El título del foro virtual fue: la justicia no está en cuarentena. Foro organizado por el Instituto CASLA para tratar las violaciones de los derechos humanos de los gobiernos dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sacrilegios que se han acentuado desde el inicio de la contaminación de la pandemia. Aquí miramos algo muy, no sé, como oportunismo, porque la pandemia, en lugar de pronto de unir al pueblo para que todos trabajemos en lucha sobre esa contaminación, lo que hizo fue alejar más, porque sencillamente el gobierno, en este momento el gobierno venezolano se está aprovechando de la pandemia para hacer lo que está haciendo, y como el venezolano de a pie no se puede aislar porque no tiene que comer. El foro contó con dos partes. En la primera participaron Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, José Piechowski, subsecretario del Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, Denis Darce, director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua, y la periodista Idana Chirinos, quien ejerció como moderadora. Entre tanto, la segunda parte contó con la participación de víctimas de abusos y persecución de las tiranías: José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU de Cuba,
Luis Quirós, líder estudiantil nicaragüense de la CUDJ, Ivonne Echenagucía, de Venezuela, y la española Beatriz Becerra, exdiputada por el Parlamento Europeo. Los que participaron, todos ellos coincidieron en un punto. Casualmente, los gobiernos dictatoriales de Cuba, de Venezuela y Nicaragua utilizan la contaminación de la pandemia para reprimir a su pueblo. O sea, vuelvo y digo, en lugar de que estuviese unido al gobierno con el pueblo, lo que hizo el gobierno fue aprovechar esa emergencia que hay y ese miedo que hay ante esa contaminación mundial, y lo que están es haciendo reprimir al pueblo. O sea, le están tratando de sacar ganancia a esto. O sea, se ha vuelto más político que humano. Ante este flagelo, lo primero que necesitamos es transparencia para sobrevivir a esta pandemia. La libre circulación de información, de datos correctos. Se necesita una libre expresión de conocimiento en vez de transparencia. En los lugares donde rigen los gobiernos dictatoriales autoritarios, hemos visto silencio, mentiras, la propagación de historias que ellos mismos acomodan, que no son correctas. Hemos visto represión hacia quienes tratan de contarnos la verdad, entre ellos los mismos periodistas que ejercen su profesión con miedo, apuntó Piechowski. Y es algo real. Los colegas que nosotros tenemos en Venezuela vemos que les toca dar la noticia como si fueran bandidos. ¿Por qué me refiero a eso? Porque tienen que ir con sus cámaras escondidas, tienen que estar en sitios escondidos donde no los vean como si estuvieran haciendo algo ilegal, porque sencillamente donde se dejen ver hasta sus vidas corren peligro. Mientras el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo reporta apenas 25 casos de infectados de pandemia y ninguno fallecido, convoca a grandes concentraciones contra la recomendación de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud de no salir de casa. Organismos de derechos humanos y varios países de la región aclaran que el manejo del sandinismo con respecto a la pandemia puede provocar resultados catastróficos. Puede ser esto algo que no tiene reversa. Toca tener mucho cuidado con eso. En Nicaragua tenemos 27 presos contagiados solamente en una cárcel por la pandemia. Imaginémonos el tamaño del crimen de lesa humanidad que está cometiendo este señor Daniel Ortega. Para que ustedes se lleven un simple ejemplo. Darse hizo un análisis que, en sintonía con las políticas represivas aplicadas en países como Cuba, Venezuela y el país asiático, la represión de Ortega amenaza a medios con despidos cuando ellos lo que quieren es informar sobre lo que está ocurriendo, sobre la verdadera catástrofe con respecto a esta pandemia. Como podemos ver, hay una similitud en las condiciones de los presos políticos en los tres países: hacinamiento, insalubridad, hambre, abuso, crueldad extrema, riesgos a contraer el contagio de la pandemia. Bueno, una serie de cosas. De hecho, Venezuela y Cuba desde el inicio de la contaminación niegan y ocultan información sobre presos contagiados. Y no lo olvidemos que de todas maneras, en las condiciones tan precarias como se vive en las cárceles, y más en el caso de Nicaragua y más en el caso de Venezuela, no tenemos que ser ajenos de que puede haber, pero mucha cantidad de presos contagiados. En Cuba viven dos pandemias. Una es la ideología del castrismo y la otra es la de los contagiados, subrayó. Por su parte, Piechowski aclaró que Estados Unidos seguirá aumentando la presión contra la ideología castrense de La Habana y la de Caracas en Venezuela. Y en referencia a los países que están recibiendo médicos cubanos para hacer frente a la contaminación de la pandemia, comentó: o sea, aquellos que están recibiendo la ayuda, supuestamente entre comillas, de los Castro, no les va a ir muy bien. Por último, la activista Tamara Sujú dijo que los crímenes de lesa humanidad han aumentado en Venezuela y agregó que la persecución como consecuencia de la pandemia se va a profundizar. La contaminación de la pandemia le ha dado luz verde al gobierno represivo de Nicolás para desaparecer a todos aquellos que se interpongan en su camino. 30 días más de licencia para torturar y quitar vidas es la triste verdad. A eso se refiere con los 30 días más sobre el aislamiento que toca hacer en Venezuela. También aclaró que en ese sentido, en los últimos años, las ejecuciones extrajudiciales son más de 9.000. Ojo, la Organización de los Derechos Humanos, por favor, ojo latente a esto. En Venezuela acaba más el madurismo que la misma pandemia. Opinó y denunció que además
de no contar con información transparente sobre la verdadera situación de los contagiados por parte de la pandemia, nunca vamos a tener cifras exactas de los que han perdido la vida en Venezuela por las carencias que sufre el país. Ferrer, quien lleva muchos años sufriendo los atropellos y abusos del castrismo, concluyó: los mauristas, orteguistas y castristas son peores que todas las pandemias juntas. Hagamos de cuenta un cáncer, un SIDA y una hepatitis C. Esos son los 3 gobiernos que dirigen a Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es mucho lo que hay que escoger, pero sí mucho lo que hay que acabar. Hasta una próxima oportunidad.